Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Muy buenos días para todos mis amados hermanos. En Cristo Jesús les saludo. Así es, mi amado hermano. Tenemos hoy día un estudio de separado de Dios y la humanidad. Cuando nosotros estamos separados de Dios, cuando nosotros no buscamos a Dios, solamente buscamos de boca, pero de corazón estamos lejos a Él. Claramente dice la Escritura también, mi pueblo está perdido por falta de conocimiento. Así es, mi amado hermano, es verdad. A veces nosotros escuchamos, pero creemos lo que escuchamos, pero no vemos lo que está escrito en la palabra de Dios, lo que está hablando en la palabra de Dios en la Biblia. No podemos un momento coger la Biblia y leer por nuestra propia cuenta, leer la palabra de Dios. Y nos cuesta bastante coger una Biblia y leerlo, pero es porque también no vamos a entender tampoco, porque no tenemos el Santo Espíritu para que Él nos guíe, el Espíritu nos guíe en la palabra de Dios. Así es, mi amado hermano. Bueno, como prefacio tengo separado de Dios y la humanidad. Es la muerte espiritual, separado de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ahí estuvimos destituidos de Dios. Bueno, pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial y vemos lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos tiene preparado nuestro Padre Celestial en este día maravilloso, este día grande y poderoso, el Señor que nos ha dado un día más de vida para estar con nuestra familia, para estar unidos y en paz y en armonía con todas nuestras familias. Así es, mi amado hermano, vamos a ponernos en cuenta, a orar por cada uno de nuestras vidas, por cada uno de los que están participando en el video. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Aquí delante de tuyo estoy, Señor, pidiéndote perdón, papito lindo, por los pecados que uno comete, Señor, al frente tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Tú eres misericordioso, Señor. Gracias por este día maravilloso, Señor, que nos da, Señor, aún no mereciendo nada porque somos pecadores delante de ti, Señor. Gracias, papá, gracias, papito lindo, porque me escoges un día más para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor mío, Dios mío, gracias, papá, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Gracias, Señor, bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, que dice tu palabra también que todas rodillas doblarán delante de ti, Señor. Así es, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. En tu mano ponemos este mensaje, que tú seas guiándonos, Señor, abriéndonos, Señor, ese entendimiento para entender tu palabra, Señor. Ábrenos, Señor, el oído para poder escuchar tu palabra, Señor. Y esa palabra, Señor, que entra en nuestros corazones. Abre este corazón, Señor, ya que es de piedra, Señor. Ábrelo, Señor, para poder entender, para poder comprender, Señor, y poder escudriñar la palabra tuya, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Leemos la palabra de Dios. Como habíamos dicho en el tiempo de Adán y Eva. Vamos a lo que nos dicen Adán y Eva. Vámonos a los libros de Génesis. Génesis. Capítulo 3. En Génesis capítulo 3, verso 6, leamos lo que nos dice. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos del árbol, y codiciado para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos y ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto del aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles
del huerto. Mas Jehová Dios llamando al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondiendo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y le dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tus simientes y las simientes suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Claramente reconocemos también conocer que estaba desnudo cuando Adán y Eva vivían en la inocencia moral antes de la caída. Desnudo no era mala la prudencia del sentimiento vergonzoso. Así es cuando nosotros tenemos vergüenza, cuando nosotros pecamos y tenemos esa vergüenza. Así es, mi amado hermano. Claramente reconocemos que ahí fue destituido ellos, salido del Edén, porque cometieron el pecado. Y de ahí viene el pecado. De ahí viene arrastrando el pecado hasta cuando Jesucristo viene, Él nos salva. En su muerte nosotros somos salvos del pecado. Por un hombre entró el pecado y por un hombre se va el pecado, que es Jesucristo. Leamos lo que nos dice en Romanos. En Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por causa de todo pecaron. Así, mire, por causa del, o sea, cuando nosotros fuimos, Adán y Eva salieron del Edén, ellos ya fueron muertos, pero espirituales, no en carne ni nada, sino en espiritual. Ya ellos ya no podían ver a Dios. Cuando ellos estaban en Edén, ellos podían ver a Dios. Pero en el momento que cuando ya pecaron, ellos ya abrieron sus ojos, ya no veían lo espiritual, ya veían lo carnal, o sea, ya ellos se dieron cuenta que estaba desnudo y le dio vergüenza. Entonces ellos salieron del Edén y pusieron querubines alrededor para que no volviera a comer el fruto, porque había un fruto que también daba vida. Entonces, eso pasó. Así, mi amado hermano, aquí claramente vemos en Romanos capítulo 5, verso 12, que nos habla, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó todos los hombres por cuanto pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpen de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun a los que pecaron en la manera de las transgresiones de Adán, del cual es figura de los que habían de venir. Pero el don no fue como las transgresiones, sino porque si por la transgresión de aquel uno murió y los muchos abundaron, y mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo, y con el don nos sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenaciones, por el don vino a causa de muchas transgresiones por justicia.
Así es, mi amado hermano. Ahí cuando nosotros entendemos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí comprendemos que nosotros hemos pecado. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, ahí vemos que nosotros fallamos delante de Dios. Pero mientras cuando nosotros no leemos la palabra de Dios, no tenemos la ley y seguimos pecando, no tenemos la ley. Pero cuando ya vemos la ley mismo nos hace abrir los entendimientos de nuestra actitudes, de nuestra forma que hemos hecho. Vemos también en Romanos capítulo 6, verso 23. 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Claramente. Pero gracias a Dios que, aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón en aquella forma doctrina del cual fuisteis entregado y libertado del pecado y vinisteis a ser siervo de la justicia, hablando como humano, no vuestras humanas debilidades, que así como para iniquidades presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia o a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, hecho siervo de Dios, teniendo por vuestra fruto santificaciones y como el fin de la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Claramente vemos también que nos dice, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando nosotros cometemos pecado, no sabemos, pero venimos a entender cuando leemos la palabra de Dios, ahí tenemos ya la ley divina, ahí comprendemos, y ahí donde nosotros nos asustamos y todas esas cosas, porque ahí recién vamos entendiendo la palabra de Dios. Mientras cuando nosotros estamos en el mundo no vamos a entender nada, pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzas? Porque al fin de ella es muerte. ¿Qué fruto tienes cuando estás afuera de Dios? ¿Qué fruto tienes? No tienes ningún fruto. Cuando estás separado de Dios no hay ningún fruto, no hay ningún crecimiento espiritual. Así es, mi amado hermano. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También podemos ver lo que nos dice en Efesios. Gloria a Dios. En Efesios capítulo 2 nos habla en el capítulo 11, en Efesios capítulo 2 verso 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, somos nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, entre llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos de la sangre de Cristo, porque en nuestra paz que da a ambos pueblos hizo uno, derribando las paredes y intermedias de separaciones, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos, expresando en ordenanza para crear en el mismo de los dones de uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de la paz
a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Recordemos que también sin Jesucristo no podemos entrar al Padre. En la entrada a la puerta es Jesucristo, mi amado hermano. Así que ya no soy extranjeros advenedizo, sino ciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo principal piedra y ángulo de Jesucristo mismo, grande y poderoso. Dice, no por obra, nadie puede ser salvo por buena obra de amor, ni grandeza, esfuerzo por obedecer los mandamientos de Dios. Las personas se salvan por la gracia de Dios. Las razones por eso son las siguientes. Todos los que no son salvos están muertos espiritual. Escuche bien lo que dice aquí. Todos los que no son salvos están muertos espirituales, bajo el dominio de Satanás, esclavizados en el pecado y bajo la condenación de Dios. Para ser salvo, uno debe recibir las provisiones de Dios de salvación, como recibir el perdón del pecado. Claramente vemos lo que nos dice en el 4:5, en el versículo 4 y 5 nos dice claramente, pero Dios es rico en misericordia, por su gracia, amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, y nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice, y en él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites, en pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a los principios de la potestad del aire, y en espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Para gracia sois salvos, y juntamente con Él, y nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros de la abundancia y riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no vosotros, pues es el don de Dios, por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Bendito y grande, maravilloso. Claro, leemos la palabra de Dios. También podemos regresarnos a Romanos. Vámonos a Romanos mismo. Vemos ahí lo que nos dice en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte, siendo reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, y mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque quien hemos recibido ahora la reconciliación, como en el tiempo de Adán, por tanto como en el pecado, por lo tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron, pues
antes de la ley, habiendo pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpen de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron en la manera de las transgresiones de Adán, en los cuales es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por las transgresiones de aquel que uno murió, en los muchos abundarán y mucho más para los muchos, a la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, bendito y grande, maravilloso. Claramente vemos en lo que nos dice en Colosenses, capítulo 2, verso 3. Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos de que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitándole de en medio y clavando en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades de exhibio públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o cuanto al día de fiestas, lunas nuevas y día de reposo. Claramente vemos y que vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida justamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no era contrario, quitándole de en medio y clavando en la cruz. Por eso, haced morir pues todo lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que os idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivís en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfema, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que nos creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dándonos ahí griegos y no judíos, circuncisos de incircuncisiones, bárbaros, ni excita siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Amén. Gloria a Dios. Vemos también lo que nos dice Juan, capítulo 15, verso 5. Juan capítulo 15, verso 5 nos dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogerán y los echan al fuego y donde arde. Si permaneces en mí y en mi palabra permaneces en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, el que lleváis mucho fruto y seréis así mi discípulo. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. En todo aquel que lleva fruto, lo limpiará,
para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que es hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneces en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros el pámpano. El que permanece en mí y yo en éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Así es, separado de Dios nada podemos hacer, mi amado hermano. Separado de Dios no podemos hacer nada. Como vemos ahí mismo, Juan capítulo 6, verso 44. Ninguno puede venir a mí sin el Padre que me envió no trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. San Juan capítulo 6, verso 44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprendió de él, viene a mí. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Así es, mi amado hermano. También podemos ver en Romanos capítulo 8 que nos habla. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a la causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo es verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a que Jesús mora en vosotros. El que levantando de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sin que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hijos también herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tenga por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que en nosotros ha manifestado, porque el anhelo ardiente de la creación en el guardar las manifestaciones de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidades por la propia voluntad, sino causa del que sujeta en esperanza, porque también la creación
misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así es, mi amado hermano, claramente como nos habla nuestro Padre Celestial. Bendito y grande, maravilloso el Señor, como tenemos en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son espíritu de Dios, porque para él son locura y no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el cambio espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito y grande, maravilloso. Así es, mi amado hermano, esperando haberlo ayudado con estas palabras tan grande y maravillosa que nos da nuestro Padre Celestial día a día, este maná que viene del cielo, este pan divino que nos da a nuestra vida. Así es, mi amado hermano, démosle gracias al Señor por este día maravilloso y por las palabras que hemos recibido. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, por tu palabra que hemos recibido, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, ya que nosotros no tenemos esa fuerza de voluntad de hacerlo, pero pon a cada uno de nosotros ese Santo Espíritu para que podamos hacer tu voluntad, Señor mío. Gracias, papito lindo, gracias, Padre, gracias, Abba, Padre, papá lindo, precioso, Señor mío, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te pedimos, Señor, grande, maravilloso, Señor, Padre eterno, bendito y grande, poderoso, Señor. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica, Señor, tu palabra, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío. También bendice a las personas que están a través de este video, Señor, bendícelo, Señor, a cada uno de ellos y a cada una de sus familias, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Recordemos también que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y la intención del corazón. Bendito y grande, maravilloso, Señor. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia. Siga participando en este video, compártalo también con su familia, compártalo con sus amigos, comparta también este video, mi amado hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia.